Para la prevención del linfedema, lo primero es definir qué es el linfedema. El linfedema es el aumento anormal del líquido rico en proteínas en el espacio intersticial, debido a una alteración en la capacidad de transporte del sistema linfático. También debemos conocer los distintos tipos de linfedema que existen. Así podemos hablar de linfedema primario, ya se nace con él. Según aparezca, se denomina como congénito, si es desde el nacimiento, precoces si aparecen antes de los 35 años y tardíos si aparecen después de los 35 años. El linfedema secundario sería por interrupción o obstrucción de los vasos linfáticos y diferenciaríamos entre un linfedema que aparece en el posoperatorio inmediato, el que aparece en el posoperatorio tardío, el erisipedoide, que es una inflamación de la piel, una dermatitis debido a una bacteria, y el insidioso, que aparece lentamente, en comienzo lento. La función del sistema linfático es doble. Por un lado, una función defensiva y por otro, de transporte y eliminación de sustancias de desecho.